Digamos, se me pasó el tiempo, me interrumpió ahí, pero vamos a continuar ahora y ya vamos a terminar en este segundo video para que no sea tan largo, ¿ya? Entonces decía yo que es importante entender los propósitos del cual el escrito fue, pero que muchas veces no se entiende. Cuando investigamos un libro tenemos que entender el propósito y el plan para lo cual fue escrito el libro, ¿sí? Y yo le explicaba esto, que muchas veces cuando en un libro no se encuentran detalles, en el libro de los Hechos, que se dieron, después el apóstol Pablo los va explicando y los va, tal como ocurre con las leyes y los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, Moisés puso en perspectiva también y empezó a explicar bajo qué circunstancias y cómo Dios podía censurar un hecho específico, por ejemplo las muertes, cuando dice no matarás, y bajo qué cláusula, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es importante entender esto porque a veces cuando no entendemos el proceso de la escritura, el libro de Levítico explica todo eso, por ejemplo, podemos entenderlo literalmente, decir, no, hay un proceso y hay un designio y hay una forma de instaurar las leyes. También los 10 mandamientos, también Moisés tuvo que escribirlo y desarrollar y hacer observaciones de esa ley o ponerla en perspectiva, como les digo yo, para explicarla. Explicar su cumplimiento bajo qué términos, cláusulas, hechos, acontecimientos, circunstancias y razón se podía llevar a cabo, ¿verdad? El cumplimiento de los 10 mandamientos en relación al castigo que se llevaba a cabo cuando no se cumplía este mandamiento, ¿sí? Bien. Cuando hablamos, eso hablamos entonces del plan, ¿no? La verdad que tiene que tener una consistencia, no solo propósito. El plan habla de una forma literaria de escritura, que es donde se escribe lo general y se va omitiendo los detalles, ¿no es verdad? Para después irlo explicando. Es una forma literaria que empieza de lo general y después se va a lo detallado. Y hay muchas formas de escritura literaria que vamos a ir aprendiendo, otras más que ocupan los autores bíblicos, ¿sí? Pero eso es una forma de explicarlo, es una de las maneras, ¿sí? Las otras son, número 3, son las limitaciones. Las limitaciones de algún libro se refiere a asuntos como doctrinales, históricos y científicos. El autor no podía mencionar que en este caso, o la Biblia o el autor, en relación a las doctrinales, histórico y científico, el autor no podía mencionar ya que las condiciones no se lo permitían. Por ejemplo, en los evangelios no encontramos el mensaje del evangelio tan preciso como en los hechos de los apóstoles, ¿sí? Bien, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando hablamos de limitaciones de algún libro de la Biblia, nos referimos a los asuntos doctrinales, históricos o científicos de los que el escritor no podía hablar por razón de condiciones que no le permitían hacerlo. Por ejemplo, no esperamos encontrar el Evangelio explicado en el Antiguo Testamento, especialmente en sus aspectos históricos y doctrinales. Todo el Antiguo Testamento está sujeto a esta limitación. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento solo es revelado a los apóstoles cuando comienza la era neotestamentaria, una vez que Cristo cumple su propósito y es recibido arriba. Entonces comienza el Nuevo Testamento. Por eso no vamos a encontrar el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. La limitación científica consiste en el hecho básico de que ningún libro de la Biblia fue escrito para revelar verdades científicas, bien que algunos de sus secretos y algunos conocimientos de lo antiguo sí se encuentran en la Escritura, siempre de manera no intencional. Si la Biblia se refiere a la tierra esférica, por ejemplo, en Isaías 40:22, o sugiere a algún investigador científico que la nieve o el hielo se
se puede emplear en la fabricación de dinamita, como lo dice Job 34:22, lo dice indirectamente. Es claro que los escritores bíblicos no dijeron tales cosas porque quisieron revelar estas cosas. Al contrario, estaban sujetos a muchas limitaciones al respecto. A través de la escritura encontramos varios niveles de limitación doctrinal. Ya, hablando de lo doctrinal. Lo otro era lo científico. No esperamos encontrar el Evangelio en el Antiguo Testamento, sino solamente en promesa y profecía, o en tipos, símbolos o instituciones de la ley de Moisés. La realidad es que nos sorprendemos cuando encontramos alguna alusión al Evangelio en él. En el capítulo 53 de Isaías es cosa tan sorprendente en su referencia evangélica que algún judío no bien informado puede estar seguro de que fue tomado del Nuevo Testamento y no del Antiguo, pero esta y otras referencias semejantes no son comunes. Aún en los 4 evangelios, que son compendios selectivos de la vida y ministerio de Jesús, encontramos limitaciones doctrinales. Allí no encontramos el mensaje del Evangelio en lenguaje tan preciso como en el libro de Hechos y la Epístola. Esto se debe al hecho de que los aspectos históricos del Evangelio se verificaron solo al final de la narración evangélica. La significación de aquellos eventos se aclara solo después de la resurrección y del día de Pentecostés. ¿Se dan cuenta que era lo que yo le estaba diciendo? Con raras excepciones, leemos palabras de Jesús comparables con el lenguaje teológico de las escrituras posteriores. A ver, para que lo entiendan, chiquillos. En el Antiguo Testamento, el libro de Isaías es llamado el libro, o a Isaías se le es llamado como el profeta evangélico o evangelista. ¿Por qué? Porque es Isaías el libro de la excelencia que habla del Mesías y del nuevo pacto que iba a venir, ¿no? De todo lo que iba a ser este Mesías. Pero por eso encontramos referencias, pequeñas referencias que hablan de lo que iba a venir, de este nuevo pacto, ¿no? Pero no se explican en ellas cómo iba a ser ese nuevo pacto. Por eso aparece en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque los evangelios se explicó la vida de Cristo, ¿no? Y se explicaron cosas a grandes rasgos, ¿no? De la vida de él, dando a conocer su ministerio más que su vida particular, que era lo que a nosotros nos importaba, ¿no es verdad? Pero que después, al aparecer los Hechos de los Apóstoles, venían, por medio de los apóstoles, venían a quedar escritos, ¿no es verdad?, todo el desarrollo de la iglesia, de los primeros, de la vida de los primeros y de la iglesia, la vida de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, quedó escrito para que nosotros pudiéramos entender su desarrollo y esa transición de la enseñanza judía al nuevo pacto de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, cuando Cristo habló, dijo: estas cosas os he hablado en alegoría, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Se acuerdan que en los Hechos de los Apóstoles recién venimos a entender muchas cosas de las que Cristo dijo y que los apóstoles no entendían, ¿no? Porque no tenían la claridad. ¿Por qué? Porque no había venido el Espíritu Santo. Y ellos necesitaban el Espíritu Santo. Por eso que en una oportunidad le dice: pero cuando venga el Espíritu, Él os revelará y os llevará a que entendáis todas las cosas. Porque ellos no tenían nada de dónde agarrarse ahí, de una nueva palabra. No tenían, sino que ellos iban a ser inspirados, así como fueron los profetas, a escribir la historia de la iglesia, aunque ellos en ese momento no lo entendían, de las cosas que Cristo les decía, pero sí el Señor sabía. Por eso les decía: cuando venga el Espíritu, os guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿de qué verdad y justicia? De la palabra de Dios, ¿no?
de la inspiración divina que iba a venir para escribir tanto los Hechos de los Apóstoles como las cartas doctrinales de apóstol Pablo, de Juan y de Pedro, ¿no? Entonces, ellos, cuando Cristo les dice eso, ellos no tenían un libro como nosotros hoy tenemos la Biblia, no la tenían. Tenían que comenzar a escribir por inspiración del Espíritu. Solo tenían el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Cristo. Y cuando ellos empezaron a predicar, los apóstoles y los hechos, ya habían comenzado a escribir los evangelios. Entonces, por eso Cristo les dice, ¿no? Aquí hay una referencia en Juan 16:25, cuando les dice: estas cosas he hablado en alegoría, la hora viene cuando yo no hablaré por alegoría, sino claramente o anunciaré acerca del Padre. Aún después en el libro de Apocalipsis reconocemos una limitación verdadera. Mientras leemos, queremos saber más del futuro, pero reconocemos que Dios no ha tenido el propósito de hacernos saber ahora lo que se necesita saber solo cuando llegue la hora. Es como si Dios nos dijera lo que le dijo a Daniel: anda, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Esto qué quiere decir, chiquillos? Que Dios se toma sus tiempos de revelación para cada época, estación y espacio. Porque hay cosas que nosotros no podríamos sobrellevarlas, como Él se las dijo en alguna oportunidad a los discípulos. Tengo muchas cosas que deciros, les dice, pero vosotros ahora no podréis sobrellevarlas. ¿Por qué? Porque la Escritura es progresiva en el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento humano es limitado. Hay muchas cosas que no podemos entender de los designios de Dios automáticamente. ¿Por qué? Porque somos pequeños, pues, chiquillos. Imagínense ustedes, Dios reveló toda la Escritura desde la eternidad. Y Él vio todo esto que iba a acontecer. Vio todo lo que iba a venir. Y lo plasmó en la palabra para que nosotros la vayamos entendiendo en su época y en su periodo exacto, a medida que vayamos desarrollando la vida espiritual. Porque para entender la Escritura también tenemos que tener una madurez y una vida espiritual a medida que vamos creciendo en el Señor, vamos entendiendo ciertas cosas. Nuestro desarrollo espiritual, nuestra fe va creciendo y también el conocimiento de la palabra. Dios nos ha ido haciendo entender por medio de su palabra las cosas para el desarrollo espiritual. Por eso que hay enseñanzas para los discípulos, para los novatos, para los que van un poco mediamente avanzados y los más avanzados. Porque no toda la Escritura se tiene que saber entender en el aspecto del proceso que Dios lo ha ido dando, porque el conocimiento del hombre y del ser humano también es progresivo. O sea, va teniendo, cada vez que se desarrolla, va teniendo más capacidad para entender ciertas cosas en los sentidos mentales, en relación a la inteligencia y la sabiduría, pero también espiritual. Y también nos pasa eso nosotros con la palabra del Señor. Vamos a ir entendiendo conforme nuestro crecimiento espiritual vaya desarrollándose. ¿Ya? Entonces, Dios va revelando su palabra y su verdad de acuerdo a nosotros, vayamos nosotros entendiendo. Aunque ahora tenemos toda la revelación, tenemos que investigar la palabra, ir al fondo, tener un profundo estudio bíblico para enterarnos o entender las profecías. No, la palabra de Dios, por eso no es cualquier libro, se tiene que saber interpretar. El propósito, el plan y las limitaciones de los libros de la Biblia son ilustrados bien en el libro de Job. Y cuando lo examinamos con cuidado podemos resolver algunos de sus problemas. El propósito del libro parece ser el demostrar que el problema antiguo del sufrimiento humano en relación al libro de Job no podía explicarse por medio de la importancia exagerada atribuida a la sabiduría. Y en el acto eleva el libro de Job para darle un lugar de gran importancia entre todos los libros de sabiduría. El escritor de Job siguió el plan de apuntar los discursos de los amigos de Job,
que discutieron con él y le acusaron de ser un gran pecador. En sus argumentos observamos ciertas limitaciones doctrinales, especialmente sobre su ignorancia acerca del papel que jugaba Satanás. No conocían a su enemigo, ni sabían qué parte jugaba en los asuntos de los hombres. Sin embargo, el escritor comprendió esto y habló de ello en el prólogo del libro. Cuando inicia el libro de Job, ustedes si han leído el libro de Job se van a dar cuenta que el autor dice, un día Satanás el diablo entró al trono de Dios y Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Imagínense cómo el Espíritu Santo inspira a este autor a escribir algo así, ¿no es verdad? Para entender y dar a conocer lo que dice Apocalipsis más adelante, que dice que Él es el acusador de nuestros hermanos, que Él está todos los días acusándonos en el trono de Dios, diciendo, mira lo que hizo este, mira lo que hizo esto otro, ¿acaso no es tu hijo? ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta cómo es la inspiración divina que va confirmando la palabra? Y el autor lo escribió quizá sin entenderlo mucho, sin comprender lo que estaba escribiendo capaz, pero Dios puso en el corazón, impulsó para que él lo escribiera y se diera cuenta de que nosotros nos damos cuenta de que el Señor impulsó al escritor a hacerlo y hoy nosotros podemos comprender por qué, ¿no? Dice, si preguntáramos por qué los amigos de Job decían tantas cosas correctamente y tanto más que era falso, el propósito del libro nos da la respuesta, que aunque eran hombres sabios, le dieron sobrada importancia a su sabiduría en su explicación de esta vida. ¿Se dan cuenta? El libro de Job fue escrito con un propósito principal para desarrollar la vida y comprender la vida del hombre, pero también como propósito principal era la historia de Job, de la prueba de Job, pero como tema secundario era, ¿verdad?, entender la brevedad de la vida del hombre, el desarrollo de la vida del hombre, su brevedad y cómo se ensoberbece fácilmente cuando alcanza un poco de sabiduría. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios le llama la atención al final a los amigos de Job, porque ellos se dan demasiadas explicaciones y en ese tiempo la sabiduría era exageradamente admirada por encima de la grandeza de Dios. Entonces, Dios lo que hace con Job y estos hombres, los trae a tierra, a pisar tierra, por decirlo de una forma, para que lo entiendan, los viene como al hombre, por medio de este libro de Job, Dios viene al hombre, y también dicho sea de paso, que es lo que está pasando hoy con el coronavirus, viene a hacerle entender las prioridades del hombre, a hacerle ver la limitación y la pequeñez que el hombre tiene frente a Dios, que el hombre no tiene toda la respuesta, que el hombre no tiene toda ¿cómo se llama?, la explicación de la vida. Dios, por medio del libro de Job, viene a ponerle una raya, como una suma para los acontecimientos de la vida, decirle, yo soy el que administro la vida, y aunque ustedes no entiendan, por eso que Dios le habla a Job y le empieza en el último libro a interrogar y a decirle, ¿has entendido? ¿Sabes tú? Le dice, los tesoros que yo tengo reservados para el día de la angustia, que están escondidos en el hielo, le dice. ¿Sabes tú, estuviste tú cuando yo afirmé el universo? Y le hacen un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque los hombres como Job, que eran tan sabios, muchas veces pensaban que tenían respuesta a todas las cosas y se daban vuelta en eso. Era como los griegos que filosofaban y ustedes saben que los griegos tienen un montón de filosofía y filósofos que nacieron y ellos se juntaban para entender la vida, para buscar explicaciones de los acontecimientos, para tratar de descifrar los designios de los dioses, ¿no? Y tenían esta
soberbia, ¿no?, humana, que muchas veces el hombre se le sube por las nubes y se olvidan que es Dios que está detrás de las cosas. Se olvidan que es Dios que administra la vida y que Él hace como quiere. Entonces Dios con el libro de Job viene a poner en perspectiva la obra de Dios y a minimizar la obra del hombre, a entender que nosotros somos muy pequeños, a entender que nosotros no controlamos nada, aunque pensemos que estamos controlando algo, no es así. ¿Saben? Les quiero decir algo. Esto siento en mi espíritu poder decirlo. En relación al coronavirus, dicho sea de paso, que lo que estamos hablando, ¿no?, tiene relación con la explicación que le he leído al libro de Job. Yo siento hoy día, cada vez que me arrodillo a orar, una vergüenza tan grande en mi espíritu, porque el hombre ha sido muy soberbio, y ha querido manipular la vida a su antojo, como que si el mundo le perteneciera y fuera de él, y se ha olvidado de Dios. Y cada vez que yo me arrodillo siento una vergüenza en mi espíritu, que me cuesta comenzar a orar, me cuesta comenzar a orar, a pedirle cosas al Señor, como si Él ya no nos hubiera dado todo lo que necesitamos por medio de Cristo. Y me cuesta orar, me cuesta decir una palabra, comenzar una oración. ¿Por qué? Porque siento esta vergüenza. Desde que comenzó todo esto yo siento una vergüenza. Sobre todo porque a nosotros los hijos de Dios, que no hemos hecho nuestro trabajo como corresponde. La iglesia de Dios no ha hecho su trabajo como corresponde. Porque estamos como en el libro de Job. Mucho conocimiento, mucho apóstol, muchos grandes pastores, grandes iglesias. Pero ¿dónde está lo esencial de la iglesia primitiva que Dios pidió? Que fue la unidad, que fue el amor, que fue la reconciliación, la gracia, por encima de todas las cosas. Pues hoy día hay tanta división, y cada pastor o cada líder y los ministerios se pavonean como que si ellos hubieran hecho eso. Cuando la palabra de Dios dice, Cristo hablando de eso dice, si vosotros lo hubierais, aunque hubierais hecho todo, siervos inútiles somos, porque lo que hiciste era tu obligación hacer. Pero hoy día se habla de mi ministerio, No existe tal cosa como mi ministerio. Existe el ministerio, porque todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. El libro de Job nos da una tremenda enseñanza, ¿sí? La verdadera razón, dice, del sufrimiento humano no está contestada perfectamente en el libro, hablando del libro de Job. Aún en el Nuevo Testamento no la encontramos. Podríamos decir que existe como parte de la situación humana en la cual participaba Jesucristo, o podríamos decir que el sufrimiento existe para el desarrollo espiritual de los que creen en Dios, o bien para darnos la oportunidad de demostrar la fe y el amor, pero no podemos estar completamente seguros porque estamos todavía sujetos a algunas limitaciones. ¿Qué quiere decir el escritor con esto? En mi experiencia personal, el sufrimiento, chiquillos, lo que yo me he dado cuenta, lo que Dios me ha llevado a mi perspectiva espiritual de la Escritura. El sufrimiento es sencillamente que el hombre sufre por varias razones. Sufre por sus malas decisiones, sufre por causa del pecado, sufre porque el pecado en sí mismo trae sufrimiento, y sufrimos muchas veces como hijos de Dios porque
no hacemos la correcta voluntad de Dios, no obedecemos su palabra. ¿Sí? Porque no consultamos, somos tan impulsivos. Todas las cosas tenemos que consultarle al Señor, todas, todos. No ir para allá ni para acá, tonta y loca, porque Dios, para eso está Dios. Por eso tenemos una dirección, tenemos un lugar a donde ir a consultar. Él es nuestro consejero, nuestro guía por medio del Espíritu Santo. Sufrimos porque no le pedimos dirección a Dios. La otra causa y razón por la que sufrimos, a la que yo me he dado cuenta, es que es Dios. Y Dios es eterno y tan grande que nuestra limitación humana, cuando viene el Espíritu Santo y está en nosotros y dentro de nosotros tratando de hacernos entender la palabra de Dios para nuestro crecimiento, se produce, inevitablemente se va a producir dolor, porque nosotros somos pequeños, somos humanos. Es tratar de querer entender grandemente y rápidamente un poder tan grande en el universo, un poder y una autoridad, algo eterno y celestial y sobrenatural que viene desde afuera, tratar que cuando va metiéndose y produciendo esa metamorfosis interna dentro de nosotros, va provocando todo esto y eso nos va a producir dolor, porque nosotros que somos tan pequeños vamos a sentir esa transformación dolorosa dentro de nuestro espíritu por lo que es algo eterno, espiritual y sobrenatural. Imagínense, ese poder transformador dentro de nosotros nos va a causar dolor, porque nosotros somos pequeños y somos humanos y la carne se resiste. Y porque este cuerpo no fue hecho para ser eterno, entonces lo eternal y sobrenatural viene a presionar adentro y eso produce, mientras tanto va haciendo esta metamorfosis de cambio, va produciendo esta agonía, este sufrimiento y este dolor. Por eso las pruebas nos duelen. Porque es lo eternal, es lo sobrenatural y nosotros no entendemos eso todavía. Nos va a doler porque es algo de fuera de este mundo, es sobrenatural. Y el poder de Dios se va a manifestar dentro de nosotros. Y a veces no vamos a entender esa prueba porque no estamos entendiendo que el poder sobrenatural de Dios se está manifestando dentro de nosotros. Y está cambiando todo eso y está produciendo esa metamorfosis. Por eso el cristiano tiene que pasar padecimiento y sufrimiento. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades. Nosotros tenemos 5 identidades como cristianos. Somos hijos de Dios, somos reyes, somos sacerdotes, somos siervos y somos soldados. Esas 5 identidades tenemos que cumplir aquí, en esta vida, mientras estemos en esta tierra. Porque la palabra de Dios lo dice. El apóstol dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Juan dice que somos hijos. Cristo dice que somos siervos. Siervos inútiles soy, dice. El apóstol Pablo parece que pasó un camión afuera. El apóstol Pablo dice que somos soldados. Así que imagínense ustedes. ¿Sí? Entonces, las limitaciones doctrinales tenemos que entender que tienen que ver con el entendimiento profético en el tiempo y su cumplimiento, ¿sí? Y las históricas tienen que ver con conocer el contexto histórico, del trasfondo, la cultura y todo eso. Y lo científico es que no tenemos que interpretar la Biblia a nivel científico en relación de buscarle versículos aislados de la ciencia que explica ciertas cosas. Los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo
pero no necesariamente para explicar la ciencia. Que se van a encontrar versículos así, sí, pero que no se relacionan con con la enseñanza espiritual. ¿Sí? La circunstancia histórica. Cuando nos encontramos con pasajes bíblicos cuyo sentido completo se nos escapa, aun cuando su mensaje principal sea claro. Tales textos se aclaran cuando entendemos una circunstancia histórica, tales como costumbre, leyes, filosofía o manera de pensar, la historia, la geografía, las leyendas, artes y artesanía y cultura. ¿Sí? Por eso yo les dije que lean el libro de uso y costumbre de las tierras bíblicas. Un ejemplo es cuando Cristo habla, por ejemplo, de cuando le dice a uno, ven y sígueme, y él le dice, Señor, deja que entierre a mis padres, después te sigo. Cristo no estaba siendo indolente, como muchos han predicado referente a eso hoy día. Cristo no estaba diciendo que él sea indolente frente al dolor o porque habían fallecido en ese momento y los tenía que ir a enterrar. No. O que él tenía que asistir a su funeral de sus padres y por eso lo sugerente de Cristo era de que fuera indolente a eso. No se refiere a eso. Es que la cultura judía enseñaba que los hijos menores tenían que esperar a que sus padres murieran y él los tenía que enterrar para recién hacer su vida personal. O sea, lo que Cristo le estaba diciendo, que lo siguiera a pesar de la enseñanza que él tenía, que no tenía que esperar que su padre y su madre murieran. ¿Se dan cuenta? O sea, que podía pasar mucho tiempo para que esto pasara antes de que él le siguiera. Por eso Cristo le está diciendo, parafraseando la escritura, es ahora el momento, ahora tienes que seguirme, porque tú no sabes cuándo tus papás van a morir, cuánto tiempo vas a esperar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante entender la parte cultural. Cristo habló mucho de estas cosas. Cuando Cristo habló, por ejemplo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, no como el asalariado, dice, ¿no es verdad? Que estaba hablando ahí de todo lo que significaba cuidar una oveja en ese tiempo. ¿Qué es lo que hacía un pastor? Dice, el pastor pone su vida por la oveja, o el pastor que ama a la oveja. ¿Por qué? Porque antiguamente todo la costumbre pastoril de esos tiempos, cuando se llevaban las ovejas al campo y había buen tiempo, había un aprisco que era el que estaba en el hogar al regresar, donde se guardaban las ovejas, pero cuando había buen tiempo, el pastor, como cuando se alejaban demasiado las ovejas, hacía un aprisco improvisado con todas estas ramas que andan en el desierto, que eran puntiagudas que pinchaban, que eran como espinos, ¿no? Y alrededor le hacía toda una casita y al medio una entrada pequeña, solamente donde el cuerpo de él podía caber. Entonces él se acostaba allí y se ponía de tal manera que resguardaba cualquier animal que podía querer apresar, algún lobo, algún zorro quería entrar a comer a los animales, él se ponía ahí. Entonces el depredador tenía que sí o sí entrar por la única puerta que era el pastor, porque él se ponía ahí de entrada, se ponía y se recostaba o se sentaba de tal manera que quedaba como la espalda siendo la puerta del aprisco. Por eso él dice, su vida y cuando venía algo, él defendía con su propia vida la vida de las ovejas que estaban refugiadas dentro del aprisco. ¿Se entiende? Entonces, por eso, cuando ustedes investiguen los evangelios que habla Cristo, investiguen la cultura y van a entender la enseñanza de Cristo. ¿Sí? Y por último, número 5, que era la clave de los testamentos. La Biblia dice nos presenta la revelación de Dios a los hombres, pero esta está desarrollada en la forma progresiva y ordenada. Su análisis e interpretación debe realizarse teniendo presente esta situación. En el Antiguo Testamento contiene y desarrolla la ley entregada por Dios. En su contraposición, el Nuevo Testamento desarrolla la gracia de Dios. Es lo que yo le decía en el entendido de que cuando nosotros, por eso yo le hice hacer el ejercicio de que tienen que reconocer
Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento lo dice bajo un prisma que era la ley, pero cuando habla en el Nuevo Testamento lo habla bajo la doctrina de la gracia. Para entender eso tenemos que entender cuál es la doctrina de la gracia, cómo funciona la gracia. Y hay todo un desarrollo doctrinal estamos hoy día, dice el apóstol Pablo en Romanos, una de las leyes, de las 6 leyes que habla el libro romano, es la ley de la gracia o de la vida, ¿ya? La ley de la vida, que es la gracia de Dios, que es la ley que nos rige hoy a nosotros, que es la gracia. Pero para eso tenemos que entender cómo funciona la gracia, cuáles son los procesos de la gracia, que a medida que ustedes vayan estudiando en el Instituto Bíblico, van a ir comprendiendo paso a paso, porque no es fácil, tiene su proceso y su profundidad. De buena primera entendemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que tenemos que llevar a cabo los mandamientos que Cristo dejó, pero también los apóstoles y profetas, que por lo cual fue fundada la iglesia primitiva o la iglesia neotestamentaria que somos nosotros. Bien, la circunstancia histórica entonces tenemos que entender, tiene mucho que ver con la cultura, ¿sí? Y las claves de los testamentos es importante que tenemos que entender y ver el contexto histórico en cada testamento, en el antiguo tanto como el nuevo, porque está primero, al entender el contexto histórico y el remoto y el inmediato, vamos a entender el texto que estamos leyendo. Porque si leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, una historia, la historia de Abraham, vamos a entender que él estaba situado ya en una nueva era que había comenzado y que Dios había dado ciertas cláusulas para esa época, ¿sí? Que era la etapa de la conciencia, la dispensación número 2. ¿Ya? Y después estudiar la vida beduina de ese tiempo, que es el trasfondo histórico, la cultura de ese tiempo, de esa época, que él venía, dice que venía de Ur de los Caldeos. ¿Ya? Una de las cosas que yo siempre hablo es que a veces se ha dicho ¿por qué Abraham? A mí siempre me llamó la atención eso y lo investigué. ¿Por qué Abraham, con qué facilidad, después que Dios le prometió que le había de dar un hijo, Dios le dijo que lo tenía que sacrificar? ¿Se dan cuenta? Él llega y toma a su hijo y lo lleva así. Bueno, dice, bueno, Dios me lo dijo, yo lo llevo. No reclamó, la Biblia no dice que se quejó, no dice que... Él no dijo nada. ¿Saben por qué? Porque él, de la cultura que venía de Ur de los Caldeos, estaba el dios Moloch. Y el dios Moloch era una estatua grande que estaba con los 2 brazos así. Y en esos 2 brazos, abajo había un fogón. La gente estaba acostumbrada a traer sus hijos y muchas veces los ofrendaban. Y dejaban en estos brazos a los bebés, y como estaban hirviendo al rojo vivo, se les derretían allí, se morían los hijos. Entonces, él venía de esa cultura, por eso Dios se le revela a él como un Dios distinto. Por eso él no chistó, no dijo nada cuando Dios le pidió al hijo, ¿no?, que lo sacrificara. Por eso que cuando él estuvo a punto de matar a Isaac, Dios le dice, alto, no lo hagas. Ahora, pero la Escritura también relata de que él dice que su relación con Dios era tan íntima, tan grande, y su fe con Dios y su relación era tan grande y íntima, y su fe era tan grande, que él pensaba, dice en hebreo, que él, imagínense, en hebreo está esto, que dice que él pensaba que Dios podía resucitar de los muertos, que lo iba a resucitar, y si no era así, que Dios también tenía poder para darle otro hijo, tal como le había prometido ese.
Entonces, él tenía este convencimiento porque de la cultura que venía, la gente estaba acostumbrada a ofrendar a sus hijos a los dioses. Entonces, pero Dios, ¿cuál era la revelación entonces? Dios lo que quería era que él entendiera que él era un Dios distinto, que no era como los otros dioses. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante entender el contexto histórico, la enseñanza y el trasfondo, porque así vamos entendiendo cómo Dios fue revelando su palabra, ¿sí? Por eso es importante entender la clave neotestamentaria, que es leer en el Antiguo tanto como el Nuevo Testamento, porque ambos tienen su propia cultura, que es muy distinta. Cambia mucho de la cultura antigua de la nueva, porque la antigua solamente era los judíos, y en cambio la nueva, la cultura neotestamentaria, entran a converger toda la cultura para el cual el Evangelio tenía que ser predicado. Entonces Pablo, por ejemplo, cuando le habla de la iglesia de los Corintios, que venían de la cultura griega, tiene que darle nuevos directrices inspiradas por el Espíritu Santo, nuevas que no tenían nada que ver con las costumbres antiguas y de los 10 mandamientos, sino de lo que Dios le había dicho a los apóstoles basado